El segundo elemento para iniciar esto es su opuesto. ¿Qué sería entonces el éxito o el triunfo? Mira, el éxito es hacer con excelencia lo que hacemos. Es lo contrario, es hacer más de lo que se espera de nosotros, es hacer con la mejor calidad, es hacer en el momento oportuno y por las razones correctas. Y la excelencia es siempre una decisión. Y como toda decisión, una decisión se sostiene por acciones que son consistentes y constantes a lo largo del tiempo. La excelencia es siempre una decisión y por lo mismo es una decisión que tiene un costo. Tenemos que invertir para sostener la excelencia en cualquier área de nuestra vida. Los 6 elementos que John Maxwell nos maneja en varios de sus títulos que diferencian la mediocridad de la excelencia o del éxito son los siguientes. Y el primero de ellos es enfocarse en las debilidades. Este es un tema que culturalmente se nos transmite desde los sistemas escolares, es algo que se transmite en nuestra vida familiar y en nuestra vida social. Enfocarnos en las debilidades. Es decir, si yo quiero ser alguien en la vida, si yo quiero crecer, entonces la mentalidad es que debo ser bueno en todo, que debo de sacar calificaciones extraordinarias en todas las áreas, en todas las materias, que debo desarrollar habilidades para todo. Y esa es una mentalidad que va a diferenciar la mediocridad del éxito. Si nos enfocamos en las debilidades, podremos llegar a superarnos, pero nunca vamos a pasar del promedio. Porque si no está en nuestros talentos, en nuestra facilidad para aprender eso, el esfuerzo, la energía, el tiempo que dedicamos a las debilidades no corresponde a el retorno de la inversión. Siempre va a ser mucho menor por el trabajo que cuesta. Y esa es la cultura en la que nosotros estamos inmersos, que debemos superar aquello que no sabemos hacer. El verdadero líder y aquel líder que va a alcanzar éxito no se enfoca en las debilidades, sino que se va a enfocar en sus fortalezas. Es decir, va a identificar para qué es bueno, para no desviarse en invertir demasiado tiempo en aquello que se es débil. Dice John Maxwell, nuestra debilidad siempre es nuestra debilidad. Y mientras estamos trabajando en superar esas debilidades, vamos a provocar en nosotros mucha presión y mucho estrés. Y otra de las cosas que suceden al estar trabajando en nuestras debilidades es que nos fijamos en los otros, nos comparamos, imitamos o desarrollamos un sentimiento de envidia y de celos, y eso nos distrae, eso nos quema toda la energía. No hay nada que nos agote tanto emocional y mentalmente que estarnos comparando con los otros. Cada uno de nosotros somos únicos y tenemos talentos que debemos descubrir y enfocarnos a desarrollar esos talentos. Eso es lo que nos dice John Maxwell a través de sus libros. Tengo un video que les quiero presentar y que es John Maxwell para que nos vayamos ambientando a escucharlo. Es un video que no encontré su traducción en español, pero es muy sencillo y ahora hacia el final, si hay alguno de ustedes que no entiende el inglés, te voy a decir muy brevemente lo que John Maxwell nos está diciendo aquí. Now, when I talk to people about not working on their weaknesses, again, it's a culture paradigm shift because we think, well, I've always got to work on my weaknesses. I've got to work on my weaknesses. I'm saying, no. In the area of skills, don't work on your weaknesses because, as I've said, you're weak in your weaknesses. People don't pay for average. You don't. I don't. You don't run down to the store and say, boy, if I could just get an average telephone. Man, this would be super. You don't go in a TV store and say, do you have an average TV?
No, 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 no. You don't go to the restaurant and say, oh, I could hardly wait to go to an average restaurant and get some average food. No, you don't do that. And when you go to the average restaurant and the hostess starts to take you to your seat, you don't say, excuse me, I don't want a great seat. Could I have an average seat? I don't want one like by the window or, you know, overlooking the water. I'd just like to have, do you have a seat that nobody else wants? And before the host leaves you, you don't say, excuse me, just one more thing. Do you have here an average waiter? I don't want a real good one. Oh, no, no, no. I'd like to have one that comes slow, doesn't fill the glasses. I would like to have one that messes up the order, brings the wrong food. And when the average waiter comes to the average table at the average restaurant, you don't look at that person and say, oh, by the way, I don't want to know what's special here. What's average? Do you have any food that no one else has ordered today? And when you finish it with that experience at that average restaurant, at that average table, with an average waiter, an average food, you don't walk out of that restaurant and look at your friend and say, wow, I'm pumped. No, no, no. People don't pay for average. So let me ask you a question. Why do you love it so much? Why do you settle for it? You see, one of the secrets of success is for you or me to find out what we're good at and to have a passion to do it and stay in our strength zone. And don't worry about your weaknesses. Your weaknesses are weak, and they always will be. Now, I'm talking about your skills. I'm not talking about other weaknesses. I'm not talking about, for example, if you're weak in attitude. I mean, if you have a bad attitude. You with me on this one, huh? I'm not saying, oh, if you got a bad attitude, don't worry about it. Just because you're disgusting and nobody likes you, it's okay. No, 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 no. I'm talking about skill. I'm not talking about attitude. I'm not talking about discipline. I'm not talking about things that will make or break you in life. I'm talking about your skill set. Don't try to work on your weaknesses. It's just that simple. I was doing this lecture recently, and I had a person kind of raise their hand and kind of take me to task on it. Because they didn't like this. Don't work on your weaknesses, and they said, well, now wait a minute, John. How about Tiger Woods? Tiger Woods is a golfer, and if he maybe plays a bad round, what does he do? He goes over to the driving range, and he maybe for the next hour or 2 hours, he works on his swing. And he said, there's a perfect example of Tiger Woods. He's working on his weakness. I said, no, no, no. Tiger Woods is working on his strengths. He's a great golfer, unless you don't notice that. He's one of the greatest golfers in the world. And when he goes and works on his swing, you understand, he's already got a great swing. He's in his strength zone. He's just trying to take one of his little niches and weak areas in his strength zone. He's staying right in his strength zone. He's working on golf because he's a great golfer, just like I would work on communication because I'm a communicator. He's not working on his weak. He's not working on his weak. He's working on his strength. Muy bien, en este video John Maxwell nos transmite que las personas no pagamos, no invertimos por la mediocridad. Y hace en este tono de buen humor que posee John Maxwell, que tiene ejemplos que son muy divertidos, nos dice, uno no va a una tienda y pide el teléfono más promedio que tengas, el regular. Tampoco vas a una tienda de televisiones y pides, deme la televisión menos mala que tengo. Hace este ejemplo del restaurante, en donde uno no llega a un restaurante y dice, deme la mesa que nadie quiere. Y la mesera que sea, pues, una mesera promedio. Es decir, lo mediocre. Nadie quiere eso. Nos dice que las personas necesitamos trabajar en nuestras debilidades, en nuestras fortalezas y no enfocarnos en nuestras debilidades. Pero también dice algo muy importante, que lo hemos trabajado en otras sesiones, como cuando hablamos de la integridad y de las cualidades del líder. La actitud, por ejemplo, las habilidades de comunicación, las habilidades para relacionarnos con los otros,
esos son debilidades, pero son debilidades de carácter. Y no se refiere John Maxwell a esas debilidades, porque esas debilidades sí son elementos que tenemos que superar para ser un buen líder. Se está refiriendo a las debilidades en nuestros talentos, porque efectivamente hay personas que somos buenas para unas áreas y hay otras en las que no tenemos habilidades o un talento para desarrollarlas. Así que es a esas debilidades a las que se está refiriendo John Maxwell. No enfocarse en las debilidades. Esta es la primera razón que separa a las personas de la mediocridad y del éxito. La segunda razón que John Maxwell nos muestra, esto en el lado positivo del fracaso, es la reacción y la actitud frente al fracaso, pero también frente al fracaso, frente a los errores, frente a las malas decisiones, frente a este hubiera, a este podría que frecuentemente tú y yo nos estamos diciendo. ¿Cuál es la reacción que yo tengo cuando cometo un error? Siento que porque fracasé una vez, ya fracasé en la vida. ¿Es algo que me derrota, que me quita toda la energía, o puedo perseverar a pesar del fracaso, los errores o los obstáculos? Porque esta es una de las diferencias que podemos ver en todos aquellos líderes que han trascendido, que han dejado un legado y que han alcanzado la cumbre del éxito. Todos ellos pueden darnos cuenta, y a través de sus biografías los vemos, de los múltiples fracasos a los que se enfrentaron, algunos de ellos profundísimos. Y mientras más profundo es nuestro fracaso, también John Maxwell nos dice, mucho más profundo, mucho más elevado, será nuestro éxito. Porque es una prueba que nos estira. La reacción y la actitud frente al fracaso. Y vámonos directamente a la tercera causa que separa la mediocridad del éxito. La tercera causa es el temor. El temor es un elemento que hoy es muy frecuente en nuestra sociedad. Leía yo un texto hace algún tiempo que dice que el mal de nuestros tiempos es que hoy le tenemos miedo al miedo. Y por eso mismo no nos arriesgamos, no nos superamos en los errores, no nos exponemos a mayores retos por el temor a fracasar. Y este tema del temor es profundo. John Maxwell en uno de sus libros nos dice una frase de otro autor en donde refiere, el miedo provoca el retroceso de las personas ante las situaciones, produce la mediocridad, adormece la creatividad, hace que uno sea un fracasado en la vida. El temor nos roba el potencial e impide que avancemos hacia lograr nuestras metas o hacia el propósito de nuestra vida. Y la mayoría de los temores que nos enfrentamos son innecesarios o inexistentes. ¿Sabías eso? Dicen que el 80% de las cosas que nos preocupan que sucedan y las cuales nos producen temor no van a suceder. El 80%. John Maxwell nos maneja unas cifras que nos hacen mucho sentido en este tema del temor, y estos son unos datos que se obtuvieron de una investigación de la Universidad de Michigan, que nos dice que el 60% de los miedos que enfrentamos son irreales, no tienen una causa posible, una probabilidad de pasar en nuestra vida. El 20% de los temores que tenemos están enfocados en nuestro pasado, es decir, son elementos que están fuera de nuestro control y responden a que no hemos superado ese fracaso, error, circunstancia de nuestra vida pasada. El 10% de nuestros temores son por cosas tan pequeñas e insignificantes que nos impiden avanzar en aquello que sí es importante.
Y en realidad, de los temores que tenemos en nuestra vida, John Maxwell nos refiere a través de esta investigación que solo un 4 o un 5% de ellos son temores reales. Y esa es una realidad hoy. Veía una encuesta de Consulta Mitofsky acerca de qué nos da miedo a los mexicanos, y es interesantísimo, porque uno de los datos que veía es que actualmente a más del 70% de las personas perder su teléfono celular u olvidarlo en algún lugar le causa un miedo paralizante. Como dice este autor que te comenté al inicio de este tema, el mal de nuestros tiempos es que le tenemos miedo al miedo. La cuarta causa que nos separa de la mediocridad y del triunfo, del éxito, es la disciplina. La disciplina, como te he contado en alguno de los webinars que hemos visto, es clave para el fortalecimiento del liderazgo y para lograr nuestras metas. Hay un autor que se llama Malcolm Gladwell, te lo recomiendo mucho, sobre todo este libro que se llama Fueras de Serie, lo encuentras en cualquier librería, es de la editorial Taurus. Gladwell hace una investigación sobre también qué diferencia a la gente que tiene éxito de la gente que no lo tiene. Y uno de sus capítulos a mí me sorprende porque habla de que la idea de la excelencia en la realización de una tarea, de un talento, de una meta, requiere un mínimo de práctica, la experiencia. Y esa experiencia dice que según varios investigadores representa 10.000 horas de ejecutar aquello en lo que queremos ser verdaderamente excelentes. 10.000 horas, y nos da muchos ejemplos acerca de deportistas, de músicos, de gente que es considerada virtuosa o exitosa, y al analizar su historia, podemos comprobar que hay un mínimo de 10.000 horas en la ejecución de esa tarea, y que rebasa al promedio de las personas. Por eso uno de los consejos que nos da John Maxwell es, mientras más joven empieces a identificar y a desarrollar tus talentos, mucho más rápido alcanzaremos el éxito en nuestra vida y el logro de nuestras metas. La disciplina nos permite alcanzar esa excelencia. La disciplina es hacer de manera constante, aun que no queramos, aunque haya obstáculos, por los beneficios a largo plazo que vamos a recibir. Y esa es una de las debilidades de la disciplina, que el ser humano se mueve por beneficios inmediatos. Y mi beneficio inmediato quizá es descansar, quizá es la comodidad, quizá es no padecer dolor, esfuerzo, exponerme a un fracaso, y entonces ese beneficio inmediato me impide avanzar en la disciplina. Disciplina es hacer de manera consistente, pero también constante. Y esta es una de las razones que separan. La siguiente, la quinta, es el tiempo extra. En una entrevista que le hacen a John Maxwell, le dicen, ¿qué se necesita estar para el lugar al que usted ha llegado? Porque frecuentemente él nos dice que mucha gente le refiere que quisiera ser como él. Y ante estas preguntas y muestras de admiración, John Maxwell responde, si estás dispuesto a pagar el costo que implica. Y eso es tiempo extra. No nada más los elementos que hasta ahora te he mencionado, sino el tiempo extra. Es decir, estudiar mientras otros duermen, practicar mientras otros juegan o descansan o se divierten, dedicar muchísimo más tiempo aunque no lo tengamos, desvelarnos, levantarnos más temprano, dedicar fines de semana, sacrificar ciertos tiempos para poder ir elevando nuestros talentos e ir creciendo en aquello que identificamos como lo que sabemos hacer, como lo que nos apasiona. El tiempo extra hace la diferencia. Hoy es muy ausente en nuestras generaciones.
Hoy frecuentemente vamos a ver que las personas no estamos dispuestas a dedicar tiempo extra. Y entonces decimos simplemente, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, no es posible. Hace poco estuve dando unos talleres de fortalecimiento de la familia y una de las constantes que me decían madres y padres de familia es que jóvenes de 20, 25 y hasta 30 años dicen constantemente, no puedo estudiar y trabajar. Y sin embargo, esa no puedo es una razón personal, es una decisión que a lo largo de la vida me va a costar, va a tener un resultado negativo. Porque si yo no me esfuerzo ese tiempo extra, entonces cuando quiera hacerlo más adelante, yo ya habré perdido la ventaja de poder alcanzar la excelencia con muchísima mayor rapidez o muchísima mayor facilidad. El tiempo extra. Y vamos a ver cuál es la siguiente razón. Lo que nos separa de la mediocridad y del éxito es la falta de visión. La falta de visión. John Maxwell, en uno de sus libros, que hace muchas referencias a equipos deportivos o a deportistas, nos dice que si comparamos a los equipos mediocres de los equipos que son triunfadores, vamos a identificar que la diferencia no es tanto en el talento de los jugadores, la diferencia está en el sistema de creencias, en la filosofía que cada uno de los equipos tiene. A los mediocres, señala, les falta algo vital, un sentido de propósito. Porque si no tenemos un sentido de propósito, entonces es muy complejo tener motivación para sostener una acción con disciplina. Si no tenemos visión, si no tenemos este sentido de por qué hacer lo que hacemos, entonces vamos a carecer de energía, vamos a carecer de la creatividad para descubrir cómo lograr las metas a pesar de los obstáculos, a pesar de mis limitaciones. Fíjate, la visión, cuando una persona tiene visión, esto nos va a elevar. Y nos va a elevar porque una visión es desafiante. Una visión busca resolver un problema, cubrir una necesidad. Una visión tiene que ver con los otros. Por tanto, a la gente le interesa y eso nos llena también de energía. La visión es algo que suma. Y por lo que aprenderemos a trabajar en equipo, aprenderemos a compartir esa visión para lograr los objetivos compartidos. La visión además nos enseña a resolver problemas. Nos enseña a encontrar la manera de no ver lo grande que es un problema, sin mi visión supera esos problemas, encontraré la manera de solucionarlos. La visión provee dirección, porque me dice hacia dónde voy. Y entonces, aunque haya distracciones, aunque haya obstáculos, yo me puedo sostener en esa dirección que me está marcando la visión, el propósito por el cual hago lo que hago. La visión, te decía, une a las personas y cuando tenemos una visión poderosa, entonces también atrae a esas personas que tienen un alto liderazgo como el que nosotros estamos fortaleciendo o estamos ya ejerciendo. Y finalmente, la visión nos da energía. El éxito, el no vivir en este promedio que llamamos mediocridad, implica que requerimos de mucha energía, de mucha motivación y de mucho rumbo. Y ante la falta de tiempo, ante la falta de las circunstancias adecuadas, si mi visión no es lo suficientemente poderosa, me voy a rendir fácilmente. Voy a tirar la toalla, como dice. La visión es este sexto elemento que nos divide de la mediocridad
y del éxito. Y te comentaba que hay muchos elementos que John Maxwell nos brinda para fortalecer precisamente este camino intencional hacia elevar nuestro potencial. Y entonces déjame enunciar solamente unos elementos que podemos seguir. Los voy a enunciar y te voy a pedir que pues tú puedas consultar alguno de estos libros que te estoy refiriendo. Con muchísimo gusto les repito las 6 causas que nos separan de la mediocridad y del éxito. La primera de ellas es si me enfoco en mis debilidades. Eso me separa, me mantiene en una línea de mediocridad. Hay que enfocarse y mantenerse en nuestra zona de fortalezas. ¿Qué realmente sé hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me apasiona? ¿En qué tengo habilidades? La segunda es la reacción y la actitud que tengo frente al fracaso. Necesito aprender a visualizar que el fracaso no es mi enemigo, sino mi trampolín para crecer y para alcanzar nuevos retos. La tercera es el temor. No permitir que nos paralicen cosas insignificantes, cosas del pasado o cosas que están fuera de nuestro control, sino avanzar a pesar del temor. La cuarta es la disciplina, mantener el rumbo de consistencia y constancia para lograr excelencia en aquello que nos estamos proponiendo. La quinta es el tiempo extra. Tenemos que esforzarnos más, estirarnos más para poder alcanzar nuestros sueños, porque muchas de las veces tenemos que estar dedicándonos a una cosa que es quizá mi empleo que me da el sustento, pero para trabajar en mis sueños tengo que dedicar ese tiempo extra. La sexta es la falta de visión. Y ahora vámonos a unos elementos muy básicos para avanzar en este punto. ¿Cómo despegamos de esa línea de la mediocridad hacia una línea que empiece a elevar nuestro potencial, fortaleciendo este liderazgo que nos propone John Maxwell? Y son 4 temas. Mira, las prioridades. Es fundamental que nosotros primero identifiquemos cuáles son nuestras prioridades. Y en estas prioridades necesito preguntarme cuáles son mis talentos, en qué soy bueno. Como te decía, qué me apasiona, pero también las prioridades, es decir, aquello a lo que le debo dar importancia en mi vida. Yo te recomiendo, entre los libros de John Maxwell, mucho que se llama Hoy es importante. Es un libro en donde nos habla John Maxwell de 12 prioridades que debemos de tener en la vida. Y las prioridades, dice John Maxwell, se deben reflejar en nuestra agenda diaria. En verdad, para mí es un libro que ha marcado la diferencia en el crecimiento y en fortalecer el liderazgo. Te lo recomiendo muchísimo. Cuando hemos podido establecer nuestras prioridades, eso nos permite poner orden, porque el orden es un elemento que nos separa también del éxito, de alcanzar nuestras metas. El orden, el desorden, cuando nosotros tenemos desorden, y hay distintos tipos de desórdenes, nos distrae, nos molesta, nos inquieta y hasta nos provoca cansancio. Así que hay que empezar a establecer orden en todas las áreas, en el orden de las relaciones, en el orden físico del área que nos rodea, en donde trabajamos, en donde vivimos, pero muy importante, el orden en mis pensamientos y, por tanto, el orden en aquello a lo que le doy valor. El tercer punto, y es una herramienta muy útil de John Maxwell, que yo me sigo esforzando mucho por fortalecer, es las distracciones. Necesitamos aprender a evitar las distracciones. Fíjate que John Maxwell nos habla de que hay 4 distracciones, 4 tipos de cosas que nos alejan de mantenernos en el rumbo adecuado. Las distracciones emocionales, que se debe a la forma como sentimos y nos emocionamos, y a veces dedicamos demasiada energía en ello, que son problemas en la relación con los otros, básicamente. Los problemas administrativos, que la gran parte se debe a que no sabemos delegar. Los problemas de agenda,
de calendario, aprender a administrar bien, no administrar, a manejar bien nuestro tiempo, a saber en qué gastamos nuestro tiempo y en qué no lo gastamos. Y las distracciones triviales, distracciones pequeñas que parecen tan insignificantes, pero que nos quitan tanto tiempo a lo largo del día y por tanto de los días. Y la última es trabajar en la disciplina. Es importante que empecemos a fortalecer nuestra capacidad de desarrollar hábitos, tener rutinas saludables que me vayan enfocando a crecer en el tema de la disciplina. 4 elementos que me permiten empezar ese despegue de la línea media, la que llamamos mediocridad, hacia el éxito y el logro de mis metas. Finalmente, esta frase de John Maxwell: no permitas que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. No permitas esto. Gastamos mucha energía en enfocar nuestra atención a lo que